Hola queridos amigos de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a desarrollar un podcast muy interesante que es dedicado a las hipersensibilidades alimentarias. Una cosa que se confunde mucho con las intolerancias. Y voy a tratar en este pequeño podcast de explicarles las diferencias entre unas y otras, y también vamos a hablar de la posibilidad de realizar tratamiento. Sigan el video hasta el final, que es muy interesante para pacientes y para colegas. Vamos a hablar, ya desarrollar el video, un tema que, según mi opinión, es importante y cada vez más relevante en el mundo a nivel internacional: las hipersensibilidades alimentarias. ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y cómo podemos mejorarlas? Síganme hasta el final del video. La hipersensibilidad alimentaria se refiere a cualquier reacción adversa del organismo ante alimentos que involucran una respuesta del sistema inmunológico. Estas reacciones pueden variar desde leves hasta severas y pueden ocurrir a veces inmediatamente, pero la mayor parte de las veces se desarrollan después de varias horas. Por eso se las denomina a veces alergias tardías. La reacción tardía de estas hipersensibilidades no tiene una acción en el plasma inmediato, sino que estas sustancias que llegan al organismo pasan la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque en ella encontramos un aumento de la permeabilidad intestinal y van al organismo y se acumulan estas sustancias en el tejido extracelular. Entonces la reacción del organismo es edema, a veces encontramos pruritos, diarreas, ¿no? Es una reacción muy generalizada. Hay pacientes que nos dicen: yo no como nada, doctor, y sin embargo engordo. Que no engordan, están hinchados por un aumento de líquido, por edema y por la incapacidad del organismo de poder limpiar esa reacción en forma inmediata. Pero la reacción es en el tejido extracelular y no en el plasma, a diferencia de la alergia. La intolerancia, en vez, no involucra el sistema inmunológico, no es una reacción inmunológica del organismo, sino que se manifiesta la intolerancia por la incapacidad de digerir o metabolizar ciertos alimentos. Y por lo tanto son rarísimas. Muchas veces la medicina tradicional dice: la intolerancia no existe. No es que no existe, hay muy poca cantidad de pacientes en el mundo que les falta una enzima determinada para poder digerir un alimento en especial. En cambio, el 95% de la población mundial sufre de hipersensibilidad alimenticia. Y la hipersensibilidad alimenticia es un mal común. ¿Y por qué sucede? Porque la alimentación que realizamos es una alimentación mala. La alimentación moderna es mala. Está llena de agresiones para el intestino y para nuestro organismo. Y comemos, además, más de lo necesario. Más de lo necesario y mal. Es un problema grave de nuestra sociedad moderna. Todo esto agrede el intestino, lo irrita, cambia el probión, cambia la flora intestinal indígena, agrede la membrana intestinal, la hace más permeable de lo normal y pasan alimentos al organismo que no deberían pasar, que se van a acumular, como les decía antes, en la matriz extracelular, y eso genera un mal funcionamiento de la célula, mal intercambio enzimático y
a lo largo una disfunción celular y una disfunción general. ¿Y cómo se diagnostica la hipersensibilidad? Dado que es una reacción plasmática que se realiza en el plasma, pues la mejor manera es con un test sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay distintas compañías que realizan distintos test que se toma una muestra de sangre y se hacen con las inmunoglobulinas que se testan, con testers se testan distintos alimentos y se ve la aglutinación de la sangre y con eso nos dan una categoría de menos, mediana o más de los alimentos. Es muy simple. Otro método es la bioresonancia. La bioresonancia también es una forma no de sacar sangre, sino ir testando con bioresonancia distintos alimentos y ver cuáles son los que más agreden a nuestro organismo, es decir, los que han creado una hipersensibilidad alimentaria. Y en síntesis final, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, primero de todo, tratar de eliminar los alimentos que agreden, es decir, tratar el intox, es decir, lo que intoxica. Y después realizamos el detox, es decir, la purificación. Eliminamos momentáneamente, en menor cantidad, si uno no puede quitarlo todo, café, alcohol, fast food, elementos irritantes, frituras, etcétera, que nos están intoxicando. Paralelo a eso, realizamos un detox, es decir, una purificación del organismo. Con medicina homeopática se puede realizar eso. También teniendo cuidado en lo que se come. Primera cosa a realizar en la hipersensibilidad alimentaria. Segundo tratamiento, pues ir a tratar entonces lo que es quitar los alimentos que nos detectó el test que nos agrede. Se quitan en una escala determinada, que no es el caso de decirlo aquí. Los de 3 cruces se quitan por un año, por ejemplo, los de 2 cruces por 6 meses y los de una cruz por 2 o 3 meses, y después se van a ir incorporando poco a poco. Una vez que hemos purificado el organismo, que hemos realizado una buena alimentación momentánea, ¿qué tenemos que hacer? Proceder al tratamiento del aumento de permeabilidad intestinal. Hay terapias para hacer esto. Paralelo a eso, recuperar el microbiota. Recuperando el microbiota y permeabilizando la membrana intestinal, que es nuestra gran defensa del organismo, solucionado el problema de la hipersensibilidad alimentaria. En resumen, la hipersensibilidad alimentaria es un gran desafío para el paciente porque hay que cambiar nuestra forma de vida, tener una información adecuada del problema, diagnosticarlo bien, precauciones necesarias para manejar efectivamente el problema. Cuando uno cree que puede tener una hipersensibilidad, pónganse en manos de un profesional de la salud que los va a guiar bien. Un profesional especializado los va a guiar bien para poder salir del problema sin dificultad. Y llegamos al final de otro podcast de nuestra escuela. Si te gustó, dale un me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete y difunde la información, porque más difunde, más le das like, el algoritmo de YouTube hace que esta información gratuita llegue a oídos de más gente. Gracias por seguirnos en nuestro canal y nos vamos a ver en el próximo podcast de la RMP International School.